Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del tema más importante de todos. Y sin más preámbulos vamos a invocar la presencia de Dios para que al abrir su palabra se abra también nuestra mente y especialmente nuestro corazón. Nuestro Dios y Padre, al abrir el santo libro, solicitamos que tu Espíritu también abra nuestras mentes. Muy especialmente que enternezcas nuestro corazón, fortalezcas nuestra decisión para que podamos elegir andar en tus caminos. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Queremos llamar la atención a una entrevista que tuvieron dos hombres muy particulares. Uno de una alta posición social, había alcanzado también una cima intelectual, era maestro del pueblo, además de eso tenía dinero, todo lo que el mundo puede ofrecer en posición, en honor, en riqueza. Y el otro era un joven maestro, nacido en la provincia, hijo de un carpintero, pero estaba ocurriendo un fenómeno que era extraño para la época. A ese maestro lo seguían multitudes. Nunca se había visto tal fervor con algún maestro antes de esa ocasión. Es muy interesante cómo los historiadores de la época se refieren al asunto. Uno de ellos, Celso, un crítico pagano, crítico de Jesús, escribió más o menos lo siguiente refiriéndose a ese maestro: es el más raro de todos los maestros. Mientras los demás pregonan, vengan a mí los dignos, vengan los que tienen una buena posición social, vengan los que son reconocidos, este maestro dice, vengan a mí los pobres, vengan los golpeados por la sociedad, vengan los necesitados de alguna índole, vengan a mí. Y continuó diciendo Celso, como esa gente imposible le toma la palabra, lo siguen los harapientos, los relegados, en suma, la resaca de la humanidad. A esa crítica le respondió un erudito cristiano llamado Orígenes. Y Orígenes le dijo, es cierto que lo siguen los harapientos, lo sigue la resaca, pero no los deja ni harapientos, ni le sigue, ni los deja en la resaca, sino que de ese material que ustedes consideran inservible, hace hombres y mujeres en los cuales vuelve a crear la imagen de Dios. Así es de que esas eran las características del maestro joven que llamó la atención del hombre encumbrado, pero era un sentido de alcurnia el que no le permitía a este hombre encumbrado, que era príncipe de los judíos, el ir a ese maestro tan desconocido. Por lo tanto, el relato bíblico nos dice que lo buscó de noche, cuando la ciudad dormía. Y sin duda que ustedes todos conocen el relato, porque lo encontramos en San Juan, capítulo 3. Y en esa entrevista, Jesús le dijo a Nicodemo, que como bien recuerdan era el personaje encumbrado, le expresó cuál era el mínimo requerido para la salvación. Lo leemos en San Juan, el capítulo 3, y en el versículo 3. Cuando Nicodemo se acercó y habló a Jesús con unos cumplidos, Jesús fue directamente al tema, no hizo caso de aquel protocolo, sino le dijo las palabras que leemos en el versículo 3 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez
no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante en el versículo 8 le reiteró: el que no nace de agua y de espíritu no puede, versículo 5, decimos mejor: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevo nacimiento. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era el mínimo para entrar en el reino de Dios. Y es muy interesante porque aquí se lo dice a un hombre que es profundamente religioso, pero que no ha tenido una experiencia del ser entero en la realidad. Ha tenido sencillamente una información y unas prácticas religiosas externas. Y Jesús le dice, en otras palabras: has perdido el tiempo de toda tu vida. Un asunto que por supuesto a Nicodemo no le gustó, porque después de haber militado toda la vida y ser un maestro de Israel al más alto nivel, que vengan a decirle que ha perdido toda su vida en lo que respecta a la salvación y que tiene que nacer otra vez, en otras palabras, empezar de cero, pues obviamente es un asunto que no es nada halagüeño. Pero ¿a cuántos a través del tiempo ha sido necesario reiterarles esta misma verdad? Leemos en la palabra del Señor que respecto a eso que Jesús le dijo a Nicodemo, el apóstol Pedro también nos recalca diciendo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y luego el apóstol Pablo se une al escribir a los Efesios con las siguientes palabras: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Aquí tenemos un asunto definitivo. Hay que nacer otra vez. Y hay que nacer de la simiente incorruptible. Tener un segundo nacimiento distinto al primero. El primero fue de simiente corruptible, ahora de simiente incorruptible, nos dice Pedro. Pero hay algunas condiciones que son las que hay que entender, como veíamos en la sesión anterior también, y que si no se cumplen, si no se está decidido a ello, pues no se va a obtener esta experiencia. De hecho, la inspiración nos sigue diciendo lo siguiente: algunos siguen adelante con el molde de un carácter viciado. A menos que esas almas experimenten el nuevo nacimiento, nunca verán el reino de los cielos. Pues eso fue exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que sin esa experiencia jamás sería posible que él accediera al reino de los cielos. Vamos a ir mirando en la palabra del Señor exactamente esto que significa. Y leemos en la pluma inspirada de Elena de Huay, en la Revelación, que por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Y luego hay una expresión clave. Leemos en el Hogar Cristiano, página 185. Nacer otra vez significa una transformación. Nacer otra vez significa una transformación. Y esa transformación es de manera práctica, como podemos seguir leyendo. El nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos y tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva
han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas darán evidencia de su relación con Cristo. Quiere decir, según esta declaración, que el nuevo nacimiento no es posible que sea detectado si realmente ocurrió cuando la persona hizo el acto público del bautismo. Porque nadie puede saber ese día si realmente cambiaron sus propósitos, si cambiaron sus ideales, si cambió la dirección de su vida. Eso se ve en el tiempo. En el tiempo se ve si hay nuevos gustos, nuevas tendencias, nuevos propósitos, nuevas metas. Eso se ve en el tiempo. De modo que aquí tenemos nosotros que entender que no es un acto puntual el que determina la autenticidad del nuevo nacimiento. Vamos a seguir leyendo y tenemos abundante declaración de la inspiración para que esto quede bien puntualizado. Cuando el Espíritu de Dios... Ahora, podemos y debemos contestar algunas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que esto ocurre? De hecho, Nicodemo preguntó cómo. No preguntó cuándo, él preguntó cómo. Bueno, vamos a empezar nosotros a mirar el cómo y el cuándo. Empecemos con el cuándo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Por supuesto, esto no lo puede saber ningún ser humano. Ningún ser humano lo puede ver. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Se respondió el cuándo? Sí. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón. Ese es el cuándo. Y como vamos a ver, el Espíritu de Dios puede posesionarse en el corazón cuando exactamente la persona se entrega, cuando se dispone. Ahí es que ocurre la posesión del Espíritu Santo en el corazón. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados? Empecemos a verlos. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado ese gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la rebelión a la obediencia, de la transgresión a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahí tenemos pues una lista. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 522. Toda esta enumeración. Ahí encontramos una lista bienaventurada, extraordinaria, que muestra que realmente hubo nuevo nacimiento. Estos son frutos, son resultados. Vamos a mirar algunos más. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones abandonadas. La ira, la envidia y las contenciones son reemplazadas por el amor, la humildad y la paz. La tristeza es reemplazada por la alegría y el rostro refleja la luz del cielo. ¿Cuánto tiempo se requiere después del nuevo nacimiento para que esto se vea? ¿Estamos de acuerdo? Que estos asuntos en su espectro completo y más elevado, pues no se ven todos de un día para otro. Pero se ve la actitud y la decisión de caminar en la dirección de conseguir todas esas gracias. Es una constante. Y hay constante crecimiento en esas gracias divinas. Y hay constante victoria sobre aquello que
quedó atrás. Esas son evidencias de que realmente se ha tenido esa experiencia sin la cual Jesús le dijo a Nicodemo, nadie puede entrar, nadie puede ver el reino de Dios. Ahora, hay varios problemas en relación con el nuevo nacimiento. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en San Mateo 7, y el versículo 14, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Esto lo podemos aplicar, por supuesto, al nuevo nacimiento. Y en la inspiración de Elena de White, nosotros leemos lo siguiente: el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Muchísimos que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. ¿A quiénes hay que sepultar? ¿A los muertos o a los vivos? Sin embargo, aquí se nos habla de muchísimos que fueron sepultados vivos. Por supuesto, estamos hablando espiritualmente. Y si fueron sepultados vivos, entonces no resucitaron. Recordemos que el bautismo, de acuerdo a Romanos capítulo 6, el bautismo representa tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Nuevo nacimiento es porque alguien que murió ahora resucitó. El que muere, insistimos, hay que sepultarlo. Y hay que sepultar en los muertos. Sin embargo, espiritualmente, lamentablemente, las diversas confesiones, todas las 7 mujeres que nos dice Isaías capítulo 4, representando de esa manera la totalidad de las iglesias, especialmente en este tiempo final, la totalidad de las iglesias sepultan muchísimos vivos y muy pocos muertos. Es lo que acabamos de leer en esa declaración. La gente cree que porque se bautizó, nació de nuevo. En ninguna parte la Biblia enseña eso. El bautismo debe ser la conmemoración del nuevo nacimiento. Se debe haber nacido antes espiritualmente, y el bautismo es la manifestación pública de alguien que nació de nuevo, está naciendo en ese momento o nació unos días atrás, tomó la decisión, se entregó completamente al Señor. El bautismo es un testimonio público de lo que Dios ya hizo en el corazón. Ya ha habido el enamoramiento, ya ha habido la interacción con el Señor, ya ha habido el compromiso de seguirle. Y entonces ahora ratificamos eso ante los testigos humanos y ante la presencia también de los testigos celestiales. Pero el nuevo nacimiento es una experiencia rara. Vamos a seguir leyendo algo muy importante. Y vamos a responder, ¿por qué es que el nuevo nacimiento es una experiencia rara? Resulta que es rara por varios asuntos, y vamos a leerlos y luego los determinamos de a uno. En Romanos 7, 14 al 24, nosotros tenemos un registro donde el apóstol Pablo habla de una lucha interior y donde dice que sabe que hay que hacer el bien, quiere hacer el bien, pero resulta haciendo el mal, porque hay un poder interior que lo tira y que es superior a él. Claro, esa es toda experiencia humana cuando no se ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y cuando se está en ese proceso y cuando se está acercando al punto del nuevo nacimiento, entonces la lucha es más sentida porque ahora se tiene conciencia del deber, ahora se conoce el requisito de la palabra de Dios, y frente a la impotencia para la práctica, Pablo dice: miserable hombre de mí. Él está tomando la figura de alguien que no se ha convertido, para mostrar que es un asunto de insatisfacción,
y un asunto realmente de terrible lucha interior con tremendas frustraciones cuando no se ha dado este paso. Algunas personas han dicho, al no leer las Escrituras de una manera cuidadosa, que Romanos 7 es la experiencia del cristiano. Romanos 7 no es ninguna experiencia de ningún cristiano. Romanos 7 es la experiencia de un inconverso, pero de un inconverso que está acercándose al Señor y viendo la santidad del cielo, viendo los requisitos de salvación, y como inicialmente al no entender quiere obedecer por su propia cuenta, se encuentra ante tremendos chascos y tremendas frustraciones. Esa es la experiencia de Romanos 7. Porque luego que termina de describir esa situación tan, como él la cataloga, miserable, luego dice, ahora pues, en cambio, al contrario de eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que el nuevo nacimiento es una experiencia rara porque renunciar al yo, el cual leímos en una sesión anterior, que es la sustancia de las enseñanzas de Jesús, renunciar al yo, leamos lo que dice la inspiración. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es como terriblemente difícil. A ver, busquemos aquí la armonía. Busquemos la armonía en el pasaje que acabamos de leer en la pantalla. Y uno que voy a leer aquí directamente de la Biblia. En San Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30, leemos lo siguiente, un pasaje muy conocido por la cristiandad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero poco antes, en la cita que leímos en el capítulo 7, ese mismo predicador, Jesús de Nazaret, ha dicho, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, al fin, ¿cómo es? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo es el asunto? Aquí tenemos dos textos aparentemente en contradicción. No la hay. Las dos cosas son ciertas, solo que cada una tiene su lugar. Y eso se explica en lo que estamos leyendo, en la inspiración, el registro que encontramos en la Carta 14 de 1887. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos, ¿cómo es? Terriblemente difícil. Es terriblemente difícil y se lo compara con los dolores del parto. Pero sigue diciendo esa declaración, pero una vez hayamos renunciado a nuestra propia voluntad y a nuestros propios caminos, encontraremos paz. Las dos cosas son ciertas. El llegar al punto de rendir la voluntad para ser nueva criatura, ese trayecto para llegar hasta ahí, leemos que es terriblemente difícil. Pero una vez hemos llegado a eso, entonces ahora encontraremos paz. Y mi yugo, dijo él, es fácil y ligera mi carga. Y vamos a ver las razones por qué esto opera de esa manera. Muy bien. Sigamos con la cuestión de los dolores del parto. Bueno, los varones no tenemos experiencia en partos, ¿verdad? Pero las damas saben qué es eso. Nosotros nos imaginamos, por lo menos. Resulta que es una experiencia rara porque tiene el dolor que ya vimos antes. Hablamos de la puerta estrecha. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 dice que se requiere poner el cuerpo en servidumbre. Luego hay otras figuras bíblicas,
como la de Lucas 20, 18, donde se exige caer sobre la roca. Y hay algunas otras, como lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte también. Él lo comparó con sacarse el ojo o extraer y cortar la mano derecha. Todas estas figuras apuntan a algo que, como ya vimos, para el ser humano es difícil, y es entregar el yo, el cual, insistimos, es la sustancia de las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros quisiéramos tomar quizá dos textos que resuman en esto de la salvación, cuál es la parte de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que debe hacer el hombre, un servidor escogería los siguientes dos textos. Para lo que Dios ha hecho, la provisión, el famoso Evangelio en miniatura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho en suma. Luego podemos eso desglosarlo y ampliarlo, y podemos explayarnos en el amor de Dios, etc. Pero ahí está concentrado. Ahora, también para la parte del hombre hay muchos pormenores, pero el resumen lo podemos, creo, perfectamente encontrar, la síntesis precisa, en Mateo 16:24, donde leemos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, entregue el yo, entregue la voluntad, decida de que no va a seguir su propio camino, de que realmente va a seguir el plan de Dios para su vida en todos los aspectos, y entonces podrá tener paz. Hay un problema por lo cual Dios nos dice que hay que entregar todo, porque dentro del conflicto entre el bien y el mal, Dios sabe que se necesita apenas una fisura, se necesita una pequeña rendija o endija, por la cual el mal va a penetrar si nosotros así actuamos. Leámoslo. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Discurso Maestro de Jesucristo. Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, y nótese por favor, recuerden lo que estudiamos anteriormente, un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Cuando no se toman esas o esa decisión realmente de manera concreta, de manera contundente, tiene estos ingredientes peligrosos, y por lo tanto el nuevo nacimiento llega a ser una experiencia rara. Nos unimos a los tantos que pueden hablar de eso, pueden aún hacer alguna apología al respecto, pero que realmente no saben qué es eso. Y vamos a verlo ahora en un caso muy interesante de un joven que se acercó a Jesús, y en San Marcos, el capítulo 10, vamos a mirar algunos pormenores sumamente interesantes de lo que conocemos como el joven rico que vino a Jesús. Nos dice San Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17, lo siguiente: y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo:
una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a pormenorizar un poco este incidente. En primer lugar nos dice, saliendo él para continuar su camino, está hablando de Jesús. Jesús acaba de bendecir a los niños y ahora se levanta y continúa en su misión. Y vino este joven, nos dice, vino a él uno corriendo. ¿Cuándo corre usted? ¿Cuándo corre una persona? O porque ocurrió una explosión y hay un peligro, o porque tiene un gran interés en algo que se va a ir y necesita apropiarse de eso, necesita recibir el beneficio de eso que está escurriéndose. Así es que este joven viene corriendo, quiere decir, tiene buen interés, y cuando llega hace otra cosa loable, se arrodilla delante del Salvador y le hace una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí quiero explicar algo. Esta pregunta, desde el punto de vista estrictamente bíblico en cómo se presenta la salvación, esta pregunta está mal formulada, porque da la impresión de cosas que hay que hacer para con esas cosas ganar la salvación, de prácticas para poder ganar la salvación a través de las prácticas. Coloca el fruto antes de la siembra y el desarrollo del árbol. Ese es el problema. Y esa ha sido la mentalidad pagana a través de la historia. Los indígenas de las diversas culturas prehistóricas siempre ofrecían a sus dioses y estaban temerosos de que no hubieran dado lo suficiente y preguntaban qué más hay que hacer, qué más hay que dar. Y esa era su religión. Jesús, en el Sermón del Monte, donde dejó estipulados los principios del reino, es muy interesante el Sermón del Monte. Les animo para que, como parte de su estudio y su investigación, estudien a fondo el Sermón del Monte. Hay algo ahí extraordinario. De hecho, se ha llamado a eso el discurso maestro de Jesucristo. Todo lo del maestro pues es cumbre, pero así se ha llamado porque es una joya y hay perfección en todo sentido. Y les comento algo. Usted no puede aplicar en el Sermón del Monte la ley conmutativa de las matemáticas, donde dice, o por la cual dice, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 4 igual que 4 por 3. En las matemáticas sí, pero en el Sermón del Monte no. Si usted cambia el orden, se expone a dañar la belleza y la homogeneidad y la secuencia. Doy un ejemplo. Al que es, cuando le permite al cielo ser, y ya voy a explicar eso, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y después de decir la sal, dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué primero sal que luz? Tristemente, el mundo cristiano ha cambiado eso. Y muchos quieren ser luz antes de ser sal. ¿Cómo aplicamos eso de manera práctica? Sencillo. A ver, ¿para qué usamos la sal? Para preservar y también para dar sabor. Y en este caso quiero que traigamos a la mente la figura de la preservación. Quienes tienen el hábito o en su costumbre nutricional o alimentaria de consumir carne, por ejemplo, en muchos lugares del mundo someten la carne a un proceso de secado con el sol. Y para hacer eso, la cortan en láminas, por así decirlo, lo más delgado que se pueda, y la impregnan de sal, la ponen al sol para que se seque, y así se conserva y la consumen
cuando la necesitan. No se puede preservar ese elemento que se busca preservar si usted coloca la sal al lado de la carne, en este caso, en esta ilustración. Usted tiene que frotar la sal contra ese elemento que quiere preservar. Vosotros sois la sal. En primer lugar, antes de ser luz, antes de que salga por la ventana y prenda una luz donde diga soy cristiano y que vaya a predicar, usted debe ser sal con aquellos con quienes está autorizado a frotarse. Y usted y yo estamos autorizados a frotarnos con la esposa y con los hijos. Con los demás no estamos autorizados. Con ellos hay que dar el testimonio del Evangelio en primer lugar. Y el orden de Dios es que después que usted sea sal, ahora sí, con autoridad, puede salir a ser la luz del mundo y predicarle al vecino y al del otro barrio y predicar en la iglesia. Hemos invertido las cosas. Así es de que en este Sermón del Monte, y hago esa alusión, porque en el Sermón del Monte hay dos bloques bien definidos. Primero, el ser, luego el hacer. El ser es cortico. El hacer es grande. El ser son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón. Ahí no encuentra usted cosas por ejecutar y hacer y proyectos. Una cualidad, son cualidades del ser. Luego de que le permita a Dios establecerse en el ser, entonces puede ejecutar el hacer del Sermón del Monte, el cual no es difícil, sino imposible para el que no es. Póngase a alguien que no ha nacido de nuevo a pretender obedecer el Sermón del Monte. Que si alguien lo quiere presionar con malos tratos a que le cargue una maleta por 1 milla, entonces le diga, ¿sabe qué? Permítame llevársela otra milla. ¿Quién hace eso? Alguien que lo golpea en una mejilla, entonces decir, bueno, para que equilibre, por favor, por este otro lado. Y alguien que no mire y se vaya el pensamiento detrás de los ojos. ¿Quién que no sea, que no haya sido constituido, puede hacer eso? Nadie. Por eso el orden del Sermón del Monte es primero ser y luego hacer. Volvamos al joven rico. Estamos explicando por qué esta pregunta no está del todo correcta, pero él la hace de acuerdo a su mentalidad religiosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La pregunta correcta, ¿cuál habría sido? ¿Qué debo ser para tener la vida eterna? Él dice, ¿qué debo hacer? Ahora, Jesús quiere llevarlo al punto que necesita llevarlo. Y Jesús le contesta en su lenguaje. Y le dice, bueno, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice ahora el joven? Yo soy, y en este caso, habla de los mandamientos. Ahí está el sábado. Entonces el joven dice, maestro, yo soy adventista del 7º día de nacimiento. Yo he guardado todo eso toda la vida. Y ahora le pregunta a Jesús, sin duda, de acuerdo a los resultados finales podemos concluir que le pregunta con esa pregunta de satisfacción propia, donde después de que hemos hecho una cosa muy bien hecha y no nos han felicitado ni nos han dicho nada, entonces el yo quiere escuchar un palmoteo en la espalda y preguntamos, ¿cómo le pareció? Ahora, siendo que él ya ha dado testimonio de que ha guardado todo, ahora le pregunta a Jesús, ¿y qué más me falta? Y ahora Jesús le responde diciéndole, una cosa te falta. Pero antes de responderle, leemos el registro del versículo 21 que dice, Jesús entonces mirándole, le amó. Le amó.
y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Leí, y cuando usted lee el texto bíblico, las palabras son las siguientes: ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Déjeme comentar y dar mi traducción a este texto. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, dame, hijo mío, tu corazón. Usted sin duda puede protestar y decir, eso no es lo que dice la Biblia. Quiero probarle que eso es lo que dice realmente. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Recuerde que el joven había sido formado religiosamente y había sido educado para obedecer cosas y las cosas externas. Y él creía que una observancia externa ritual de la ley era lo que Dios pedía. Ahora, como ese era su concepto, si Jesús le hubiera dicho, dame, hijo mío, tu corazón, este joven, y permítame, de acuerdo al contexto de su tiempo, decir en nuestro tiempo, este joven adventista del séptimo día de nacimiento, si Jesús le dice en las palabras textuales, dame, hijo mío, tu corazón, no sé si llevaba los rollos con él, habría sacado de su Biblia, de pronto cargaba el certificado bautismal, y habría sacado el certificado bautismal y había dicho, mire Señor, yo ya entregué el corazón, mire, en esta fecha, aquí está la firma del pastor que me bautizó. La fecha que le entregué el corazón. Jesús le habló en el lenguaje que él podía entender, porque él dijo que había guardado la ley. Él dijo, como Job nos había dicho hace siglos atrás, yo hablaba lo que no sabía, decía cosas que no entendía. Él no sabía qué era guardar la ley. No sabía que una persona que no ha nacido de nuevo nunca ha guardado ningún sábado, aunque se haya sentado 50 años ahí el sábado a escuchar sermones. Pero si no ha nacido de nuevo, nunca ha guardado la ley. Él no sabía eso. De modo que Jesús dice, ajá, tú dices que has guardado la ley, vamos a hacer una prueba de laboratorio para ver si eso es cierto. Y la prueba de laboratorio es que venda todo lo que tiene y se lo entregue a los pobres. ¿Eso iba a demostrar la verdad o lo incorrecto de su aserto? Tremendo. Acompáñeme a la escena. Yo quiero pensar en esa escena, quiero seguir lo que la inspiración nos dice, que tratemos de que nuestra imaginación se apropie de las escenas que la Biblia presenta, no por ahí de cosas que nos imaginemos. Nos dice Jesús mirándole, le amó. Jesús se queda mirándolo porque Jesús sabe que en lo que le va a decir el joven va a tener la crisis de su vida, va a pasar igual que siglos antes Esaú el día de las lentejas, quien pasó la crisis de su vida sin saberlo. El joven está aquí ahora frente a la crisis de su vida, él no lo sabe. Jesús lo ama porque le va a decir algo que va a determinar su destino eterno de acuerdo a la decisión que tome. Y cuando le dice, ve y vende todo lo que tienes, una bomba estalla en la cabeza del joven. El joven queda sonámbulo, queda atónito. No sé si perdió la respiración al calibrar lo que eso significaba. Y cuando estaba así, permítame inferir que se acercó alguien que es experto en ayudar a quienes tienen conflictos. Es experto consejero. El que había ido en el huerto de Edén a ayudar a Eva cuando la vio extasiada frente al árbol. Cuando la vio preguntándose por qué será que Dios dijo que no comiéramos de este árbol. Entonces se acercó ese alguien
y le susurró a la mente y le habló también de manera audible y le dijo: de modo que Dios dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Por ahí me contaron que les habían dicho eso, que Dios les había dicho eso. Eva, ustedes saben, respondió, entró en diálogo con la serpiente y aquí estamos nosotros en el problema en que empezó en ese momento. Así es de que ese mismo susurró al joven rico. Yo creo que susurró. Cuando el joven rico quedó atónito, quedó sonámbulo frente a ese impacto tan terrible del requisito del reino de los cielos, la serpiente antigua le dice: disculpe, pasaba por aquí, me pareció escuchar que el maestro le dijo que vendiera todo. ¿Escuché bien? El joven le dice: ¿escuchó bien? Bueno, permítame, si usted me concede la oportunidad, quiero recordarle algo para que usted pueda tomar una mejor decisión. ¿Recuerda a Abraham? El registro del Antiguo Testamento dice que era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Génesis 13:1. ¿Cuándo le pidió Dios a Abraham que vendiera todo? Isaac heredó de Abraham, multiplicó eso. Luego vino el nieto, Jacob, quien cuando regresaba como casi que fugitivo a su tierra procedente de Mesopotamia, sin embargo, a su hermano le mandó 550 animales de regalo y no le dio todo lo que tenía. Y finalmente, para no hacer más larga la lista, Job, quien dice el relato bíblico escrito por Moisés que era el más grande de los orientales, en otras palabras, el más rico de los orientales. ¿Cuándo a ellos Dios le pidió lo mismo que le está pidiendo a usted? El maestro es muy buena gente, sana a los enfermos, atiende las necesidades de los seres humanos, pero ¿no le parece que el maestro está siendo injusto pidiéndole a usted lo que no le ha pedido a otros? La Biblia nos dice que el joven sin duda hizo estas cavilaciones y el último relato que tenemos de él es que se fue triste. Había despreciado la salvación. Y el último cuadro que vemos es a un joven alejándose y Jesús mirándolo mientras él se aleja, mientras una lágrima sin duda rueda por la mejilla de Jesús, porque alguien promisorio ha hecho la decisión para el mundo sencillamente porque no ha querido dar el paso que le faltaba para acceder al reino de los cielos. Nuevo nacimiento, entrega de la voluntad, entrega de la decisión, o una decisión de entregar la voluntad, queremos decir más exactamente. Vamos a ir concluyendo con algo muy clarificante en este aspecto que estamos explicando. Leemos en el Deseo a toda la gente lo siguiente: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a graficar, permítame graficar esta declaración que acabamos de leer. La vida del cristiano no es no son modificaciones o mejoras, sino una transformación de la naturaleza. Mejoras versus transformación. Antes de la justificación, recuerden que este punto es la justificación, ¿verdad?
Aquí está la sabiduría, aquí está en nosotros escudriñar las Escrituras, aquí viene la justificación de arriba, de parte nuestra viene la confesión, la conversión, la entrega de la voluntad o la entrega del yo, dame, hijo mío, tu corazón, todo eso es aquí. Y luego empezamos en la santificación, que Cristo es nuestra santificación, pero nosotros debemos perseverar, permanecer, etc. Muy bien. Entonces, los mandamientos se empiezan a guardar a partir de aquí. Nadie que no haya dado este paso ha guardado los mandamientos. Eso es lo que enseña la palabra. Antes de eso, perfectamente podemos haber participado de mejoras. Y enumeremos algunas mejoras, como las que estamos ahí viendo en la pantalla. Cultos, el licor, hemos dejado el licor, hemos dejado el tabaco, hemos dejado el cerdo, hemos dejado la música inconveniente, venimos al templo, damos el diezmo y entonces también pues inclusive nos hacemos vegetarianos o veganos, salimos al campo, en fin. Todas esas cosas pueden hacerse como mejoras y pueden hacerse con el simple esfuerzo humano. Algunas cuestan más que otras. A algunos les cuesta más que a otros por razón de la disciplina o la manera como fueron levantados y criados. Pero nada de eso es vida cristiana. La vida cristiana no es una modificación o mejora, sino una transformación. En contraste con eso, cuando ya entregamos al Señor el corazón, quedan atrás las modificaciones o mejoras, y entonces dentro de la transformación empiezan a aparecer las gracias del ser, las gracias del ser, humildad, mansedumbre, paciencia, pureza, fe, amor, etc. Y eso como obra del Espíritu. Cuando el Espíritu entra a actuar, ¿dejamos de obedecer? No, por el contrario. Somos más cuidadosos con la obediencia, somos más precisos, pero ahora de la manera adecuada, con el motivo correcto, agradando a Dios, obedeciendo realmente a su voluntad. Así es que la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Y el punto de quiebre, el punto vital aquí es la entrega de la voluntad, la entrega del yo. No olvidemos, por favor, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Y leemos entonces algo para quienes en el mundo de hoy, en un mundo veleidoso, en un mundo que continuamente quiere cosas nuevas, donde en los aparatos, en la moda, en todo absolutamente se corre detrás de lo nuevo, donde en el plano religioso muchos tienen comezón de oír y con profecías y con cosas quieren saber cosas nuevas sin descubrir lo que nadie más ha dicho. Hay una recomendación para salvación de quienes tienen de pronto ese tipo de debilidad. Ahí está. Los que desean algo nuevo, busquen esa novedad de vida que resulta del nuevo nacimiento. Purifiquen ellos su alma obedeciendo a la verdad y actúen en armonía con la instrucción que dio Cristo al intérprete de la ley y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y rápidamente veamos la última declaración que es absolutamente relevante. Si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. En la transformación del nuevo nacimiento, la vida encuentra un cambio tan notable que ciertamente se lo compara con la muerte. De la vida activa a la muerte, ¡qué figura notable! Aquí nadie necesita ser engañado. Querido oyente, quédese con esta admonición, quédese con este pedido, con este ruego, con esta súplica de la inspiración. Leámosla. Si usted no ha experimentado esa transformación, no descanse. Prohibido dormir, no descanse. Busque al Señor con todo el corazón y haga de eso el asunto más importante de su vida. Cualquier otro asunto debe palidecer frente a esto. ¿Queremos novedades? Busquemos la novedad de vida que resulta del nuevo nacimiento, sin el cual
nadie podrá entrar en el reino de Dios. ¿Quieres entrar? Aquí está el mínimo que el Señor dijo. El Señor te ayude a aceptarlo y a decidirlo. Vamos a orar. Querido Padre, una vez más agradecemos tu gran misericordia. El que tú hagas tan claro el camino, que viniste a trazar con la abnegación y el sacrificio que nosotros nunca podremos comprender plenamente, pero que podemos entender lo suficiente para seguir ese ejemplo perfecto. Oh Señor, perdona nuestra vida religiosa, donde nos hemos conformado con modificaciones, con mejoras, con sencillamente algunas apariencias, donde nos hemos conformado con el cascarón sin el contenido. Ayúdanos a saber que solamente lo que tú has determinado para nuestra salvación es lo que vale la pena, que lo nuestro debe quedar a un lado. Danos la decisión de entregar por completo nuestras vidas en tus manos, de hacer entrega sin reserva para evitar que Satanás tenga un canal de acceso a nuestra vida. Bendice a cada oyente. Tú sabes las diversas luchas que cada uno sostiene. Sabemos que tú estás pronto a auxiliar a cada uno como poderoso gigante, como dice tu palabra, para que en quien así lo decide sean hechas las obras de justicia. Oh Señor, danos un nuevo corazón para poder andar en tus caminos y guardar realmente tus mandamientos. Favores que agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.